Hola, buenas tardes. Seguimos trabajando en historia de segundo año de la EPJA secundaria número 4. En un primer momento vamos a repasar los ejercicios trabajados en semanas pasadas, para luego dar continuidad a los ejercicios 7, 8, 9 y 10, que era lo que nos restaba para finalizar la unidad número 1. Entonces, tomando el repaso, vamos a iniciar con el ejercicio número 1, el imperialismo. Podemos observar el planiferio. Distinguimos las potencias imperialistas que a fines del 1800, el siglo XIX, tenían una fuerte presencia en Asia, Oceanía y África. Fue precisamente el Tratado de Berlín de 1885 el que delimitó los territorios del continente negro. Desde varias décadas antes, el Reino de Gran Bretaña lideraba este proceso de expansión territorial, ya sea por vía de las armas, o por acción diplomática, o con la fuerte influencia comercial. En los trabajos percibidos, faltó precisar un poco los ejemplos de los países dominantes y los pueblos conquistados, pero ahora lo vamos a ir completando. El ejercicio 2 trataba de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, acontecimiento producto de esa misma competencia entre las naciones líderes. No vamos a volver ahora al tema, porque vi en sus respuestas un muy buen desarrollo de la explicación. En el punto 3 encontrábamos la Revolución Rusa, hecho donde por primera vez triunfaron las ideas del socialismo o comunismo. Un hecho que va a determinar la vida política del mundo hasta los años 90, cuando desaparece la Unión Soviética. El ejercicio 4 nos pedía la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Es muy importante que lo tengamos en claro para lo que es tu cursada del bachillerato, que recordemos tiene la orientación de economía y gestión, por cuanto debemos conocer los fundamentos sociales y económicos que caracterizaron al siglo XX. El desafío número 5 nos preguntaba por la crisis de la década del 30, la sobreproducción industrial, los bajos salarios de los trabajadores que no llegaban a colmar esa oferta ilimitada de productos, la muy lenta recuperación de Europa devastada en la guerra, que tampoco podía importar esas mercaderías desde Estados Unidos, y una conducta especulativa por la compra de acciones de empresas que iban ralentizando, iban disminuyendo sus ganancias, pero que no le informaban al público la realidad contable que se vivía. Esto llevó al quiebre del sistema económico en Estados Unidos, pero que tuvo repercusión internacional. En el ejercicio número 6 tuvimos que averiguar la aparición y el desarrollo de las ideas de extrema derecha, autocráticas o autoritarias y totalitarias. Los casos de Francisco Franco en España, Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania nos ilustran al respecto. La actividad solicita que elijamos uno de estos casos. Los ejercicios 7, 8, 9 y 10 vamos a intentar explicarlos ahora. Tómense un tiempo para interpretar las consignas, formulen si hay alguna dificultad o alguna pregunta, para luego pasar a una resumida explicación que les servirá para armar sus respuestas. Entre las causas de la Segunda Guerra Mundial debemos anotar, quizás entre las principales, las consecuencias del Tratado de Versalles de 1919. Se dice que no tiene sentido pisarle la cabeza o abusarse de quien ya fue derrotado.
Evidentemente la imposición de los vencedores hacia Alemania están entre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, por el sentimiento de frustración del pueblo, que debió soportar el peso del pago de deudas por indemnizaciones. De allí su rencor, principalmente hacia Francia, rencor hábilmente aprovechado por el nazismo. Nos tomamos unos segundos para ver en el cuadro otras causas de la Segunda Guerra. Pensando cómo fue el increíble ascenso del Partido Nacional Socialdemócrata Obrero Alemán, también nos preguntamos si hubo apoyo electoral de la población, si hubo aval o complicidad. Sí, al menos en un primer momento, viendo la cantidad de votos en las renovaciones de los diputados del Reichstag o Parlamento, o por la debilidad y la desunión de los demás partidos políticos. Tal vez la población alemana desconocía y dio confianza sin advertir los riesgos y la violencia que sobrevendría. En este afiche de propaganda nazi, leemos abajo el comunismo. La astucia ideológica de culpabilizar al otro por las limitaciones de la sociedad. La agresión, la provocación y la persecución hacia el comunismo, hacia los reclamos de los sindicatos obreros, la censura hacia las críticas que hacía el periodismo, la prohibición de distintas manifestaciones libres del arte, el antisemitismo, es decir, la persecución al pueblo judío, la xenofobia, el odio hacia los extranjeros para culpabilizar a otros países de la situación interna. Este cuadro explica bien el desarrollo del conflicto bélico. Pueden copiarlo como una síntesis en su carpeta. Lo más importante es determinar estos dos momentos, primero el avance alemán y luego su retroceso a partir de los triunfos aliados. El mapa de Europa como escenario principal. Alemania tenía desde hace mucho un arsenal de armamento y una preparación de tropas destinadas a un rápido avance hacia sus fronteras. Acá pesa la recuperación de los territorios de Alsacia y Lorena, ricos en yacimientos de hierro y carbón, y la conquista de territorios que pretendía, justificada por el pangermanismo, la unión de todos los pueblos del mismo origen racial o étnico, o zonas perdidas 20 años antes. Por esto vamos a hablar de dos frentes, el occidental, hacia Bélgica, Francia, Holanda, y el oriental, hacia Polonia, Austria, Checoslovaquia, finalmente hacia Rusia. En la imagen vemos la entrada alemana a París. Estamos hablando del frente oeste. Y en este caso, la entrada de los tanques alemanes en la Unión Soviética. Estamos hablando del frente este, u oriental. ¿Cuál era la táctica? El ataque rápido y masivo, los bombardeos de aviación, para luego dar lugar al ingreso de la infantería. Mientras tanto, en el otro hemisferio del mundo, veíamos el avance del imperialismo japonés. En la imagen, Japón derrotando a China, una vieja ilustración de 1894. Esta otra foto corresponde a 1931 y se trata de la ocupación japonesa en Manchuria, al norte de China. En el mapa, la ocupación japonesa en China en 1940. Si ampliamos la escala geográfica, vemos la presencia nipona rodeada por las fuerzas aliadas. Así, en perspectiva, podemos medir la corta distancia hasta Estados Unidos. Vemos Alaska y la costa oeste norteamericana. Observamos la proximidad de India o de Australia, posesiones británicas, y hacia el norte, la península de Kamchatka,
Mongolia, donde había la influencia rusa soviética. También las posesiones francesas del sudeste asiático, Indochina, ahora llamada Vietnam. Avanzando en el tiempo, vemos a Hitler en el Reichstag declarando la guerra a los Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido en la neutralidad. Y acto seguido vemos al presidente Roosevelt firmando a su vez la declaración de guerra. El varias veces elegido por su pueblo como presidente, el artífice de la recuperación económica en los años 30, aplicando las ideas del teórico Keynes, el famoso New Deal o Nuevo Acuerdo. ¿Por qué la neutralidad de Estados Unidos? ¿Por qué tantas dudas? Hasta finalmente intervenir y torcer la balanza de la fuerza. Volvemos al anterior esquema del desarrollo. Nos tomamos un tiempo para analizarlo. Norte del continente africano, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, la presencia de Rommel, el zorro del desierto, y el progresivo acceso de los aliados a través del Mediterráneo en la medida que Italia iba siendo derrotada. Las tropas rusas ocupando finalmente Berlín, capital alemana. Estamos en abril de 1945. Y más tarde, en agosto del 45, bombas nucleares en Hiroshima y al poco tiempo en la ciudad de Nagasaki. Conferencia de los líderes aliados Winston Churchill, Franklin Roosevelt, José Stalin, planeando el reparto de las futuras zonas de influencia. La alegría y los festejos, el reconocimiento a los combatientes y familiares que se sacrificaron y que volvieron al hogar, al reencuentro con sus familias. Tras la derrota del Eje, los proyectos para el futuro, la búsqueda de un empleo en tiempos de paz, los sueños de la reconstrucción. Pero también el reconocimiento del horror de tantas víctimas, por ejemplo, en los campos de concentración. Analizando el holocausto judío, nos cuestionamos sobre la naturaleza humana y hasta qué punto puede llegar la perversión o la lucha incontrolada por el poder. Tras el conflicto, la creación de la Organización de Naciones Unidas, formada en aquel momento por 50 países, con voz en una asamblea anual, y dirigida por los 5 grandes, es decir, los triunfantes en la guerra: Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con el objetivo de prevenir futuros conflictos, evitándolos a través de la mediación internacional y el arbitraje, y con la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasando al ejercicio 8, agradezco la participación de Jessica, Daniela, Luciana, Sabrina, sus reflexiones sobre cómo podemos alcanzar la paz, cómo podemos trabajar concretamente para conquistar la paz. Ellas coinciden en que todo se origina en el derecho de las personas a ser respetadas, a hacerse respetar, a escuchar la necesidad del otro, a reclamar justicia. Pensemos que el maltrato, la indiferencia son formas de violencia. Y de allí, pensamos políticamente cómo se relacionan los países, qué organizaciones pueden favorecer la negociación entre los estados, a través del diálogo diplomático. El ejercicio 9 nos invita a pensar la ciencia, la tecnología, el arte, la literatura, los deportes, las costumbres, que usualmente no entran tanto en los libros de historia, que se ocupan demasiado de lo político. Acá vemos lo elegido hasta el momento. El caso de Eric Liddell, corredor escocés que vivió y profesó su culto en China, famoso por su inigualable velocidad, por ejemplo, en los 400 metros en las Olimpiadas de París de 1924.
También el uso de la penicilina, inventada por Alexander Fleming, que a partir de la investigación de los hongos pudo crear la gran cura de infecciones que salvaría a cientos de millones de vidas. ¿Y qué sabemos de música? El desarrollo del jazz como género que venció muchas diferencias de color de piel y de clases sociales para integrar un poco más a los jóvenes en los bailes y en la alegría del goce de su tiempo libre. En la imagen, Duke Ellington al piano. Ya vamos cerrando con algunas recomendaciones generales.